Bueno, lo último que habíamos visto es intervalos de confianza y ahora lo que vamos a hacer es relacionarlo con mínimos cuadrados. Entonces, esto es lo que vimos antes, solamente intervalos de confianza. Cuando lo relacionamos con mínimos cuadrados es bastante más complicado porque ahora tengo como conjuntitos de puntos y cada conjuntito va a generar como una montañita de esta. Y lo que queremos mostrar es que cuando estos puntos están relativamente cerca de la recta que ajusta, es decir, en ese caso decimos que la recta ajusta bastante bien, entonces esa desviación típica, es decir, desviación de los puntos respecto de la recta, es relativamente pequeño. Si tomáramos uno de estos palitos y lo multiplicáramos por 4, lo llevamos por aquí, entonces la desviación típica va a aumentar, es decir, va a haber más desviación de los puntos respecto de la recta. Ahí decimos que la recta no ajusta tan bien respecto de los puntos. Y el último concepto que vamos a intentar mostrar es que si yo este palito lo multiplico por 4, entonces esta recta va a cambiar de posición y se va a levantar, va a girar un poco y va a haber un nuevo ajuste. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar ahora. Bien, entonces vamos a ver relación entre intervalos de confianza y mínimos cuadrados. Y vamos a aplicar estos conceptos para el caso del ruso, es decir, la correlación entre los picos de actividad solar, que es esta curva roja, y los eventos masivos emocionales, que son estos picos, esta curva azul. Bien, entonces partimos de lo que habíamos visto antes, intervalo de confianza para el caso de una variable que toma varios valores posibles y lo vamos a relacionar con este caso que es más complejo. Entonces en este artículo dice: el ruso construyó un índice de excitabilidad humana masiva que incluye la historia de 72 países que fueron compilados y dibujados con respecto a las actividades solares en este periodo de tiempo. Entonces, esta parte de aquí es la que tiene que ver con los datos que selecciono para analizar correlación y causalidad, mientras que esta parte que está en negrita se refiere a la parte estadística, que es la que vamos a ver ahora, y dice: el ruso encontró que el 80% de los eventos humanos más significativos ocurrieron durante los aproximadamente, esto es latín, circa, que significa cerca, alrededor, de 5 años de la actividad del máximo solar. Entonces ahora vamos a analizar esto y lo vamos a tratar de interpretar gráficamente. Bueno, el que escribe esto es el director del Hermann Institute, que nos sirve para intuir que siempre es relevante considerar quién escribe las cosas para darle más o menos seriedad. Entonces tomamos un periodo de aproximadamente 11 años, ven que aquí va de 1900 a 1920, entonces tomo un periodo de 11 años, porque aproximadamente cada 11 años es cuando hace cada uno de estos ciclos, porque aproximadamente cada 11 años es cuando sucede cada uno de estos ciclos. Y entonces en ese periodo de 11 años, que le hacemos un zoom y aquí lo vemos más grande, ven que aquí cada cuadradito es de 5 años, 5 más 5, 10 y un poquitito más, 11. Entonces este periodo de 5 años lo llevamos alrededor del pico de la actividad solar, del pico del rojo, porque acá dice alrededor de 5 años de la actividad del máximo solar. Entonces acá tenemos los 5 años. Y después dice que encontró que el 80%
de los eventos humanos más significantes, por eso ahora me tengo que ir a la otra curva, a la curva azul, que es la de los eventos humanos masivos. Entonces ahora esto lo proyecto y me voy a la curva azul y dice que el 80% de los eventos más significativos, acorde a este índice, se encuentran en este intervalo. Y digo aproximadamente 80%, ¿por qué? Porque acá estamos analizando un periodo de 11 años. Y lo que vamos a tener que hacer es esto, calcularlo para cada periodo. Entonces, cuando consideremos todos los periodos, ahí vamos a sacar esta estadística, que es la que se publica. Bien, entonces cada periodo va formando como una especie de estas montañitas, es decir, lo que tenemos es algo así. Entonces la parte inherente a mínimos cuadrados lo que intenta es encontrar una recta que mejor ajuste a todos estos puntos. Es decir, que las distancias de cada punto respecto de la recta elevado al cuadrado, la suma de todas estas distancias elevado al cuadrado, se minimice. Y con eso encontramos la recta que mejor ajuste. Esto ya lo habíamos descrito en los videos anteriores. Ahora lo que queremos hacer es relacionar este concepto con el concepto de intervalo de confianza. Entonces, este sería el caso en el que tengo solamente una variable independiente. ¿Qué pasa si tuviéramos dos variables independientes? Que fue una de las preguntas que hizo una de las chicas. Bien, si tengo dos variables independientes, entonces antes hablábamos de estos palitos, que era una, digamos, y en función de x, mientras que ahora cada uno de estos palitos sería una z en función de xy, digamos. Y entonces aquí el ajuste lineal no va a ser una recta, sino que va a ser un plano. Veamos qué pasa en este caso. Bueno, aquí tengo estos dos primeros datos corresponden al x1 y al x2, mientras que esta primera componente, 7 punto y pico, es el uno de los palitos. Ven que aquí tengo muchos palitos. Bien, vamos a guardar esta información y para ese caso tengo un intervalo de confianza con una desviación típica, digamos, relativamente pequeña, que ahora la vamos a ver en detalle. Bien, si ahora cambiamos de 7 a 27, es decir, levantamos uno de los palitos, ahora uno de estos palitos debería estar bastante más alto. La altura que teníamos antes era de 12, por lo tanto se va a tener que agachar el plano. ¿Ven cómo baja el plano? ¿Cómo se modifica? Y ahora la altura es ese palito que estaba aquí corto, ahora tenemos un palito más largo, y al aumentar uno de los palitos, ¿qué debería pasar por un lado? El plano va a cambiar, va a ajustar, eso por un lado, y por otro lado tiene que cambiar también la desviación típica. La desviación típica, como explicábamos antes, debería aumentar. Entonces ahora, para ver cómo aumenta la desviación típica, lo que hacemos es comparar el intervalo de confianza, que ahora va a tener en cuenta varios puntos. Fíjense que ahí la desviación típica es 0.026 y acá se ve como es 0.4 y pico, es decir, acá se ve cómo aumenta la desviación típica. Sin embargo, gráficamente no se nota tanto. ¿Por qué? Porque las escalas son diferentes. Si ahora
intentamos igualar las escalas y tenemos 0.5 aproximadamente. Entonces lo que hacemos es agrandar entonces ahora lo que hacemos es tratar de que coincidan un poco más las escalas, de tal manera que ese 0.05 más o menos coincida con el de abajo. Entonces ahí lo estamos poniendo más o menos a escala, más o menos parecido, y entonces ahí sí más o menos coincide, 0.5 arriba y más o menos 0.5 abajo. Entonces ahí sí se ve como la desviación típica aproximadamente se ha duplicado. Antes teníamos 0.02 y pico y ahora tenemos 0.04. Entonces se puede ver de una forma intuitiva la relación entre mínimos cuadrados por un lado y por otro lado intervalos de confianza.